Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Rodrigo Ruz, CAM de MOOC Consultores, y quiero darles la bienvenida y las gracias por su participación a este webinar sobre nuestra solución WinChatl Evolve. En esta oportunidad me acompañan por parte de MOOC Andreas Muck, gerente general, y Cristian Díaz, gerente comercial. Por parte de nuestra representada, Precisely, nos acompaña Mauricio Álvarez, director de venta de Precisely en América Latina, y Daniel Del Val, ingeniero de soluciones de WinChatl. Muchos de los que hoy participan ya nos conocen, cuentan con nuestra solución, y para quienes no, puedo contarles que somos una empresa que lleva más de 10 años en el rubro de la tecnología, donde nuestro core son los servicios vinculados a SAP. Ustedes pueden ver acá en la presentación que estamos proyectando. Aparecen 3 puntos súper importantes de nuestro core, consultoría SAP, donde nos encargamos del desarrollo a la medida, implementación de proyectos SAP de mediano y largo alcance, y mejora continua y mesa de ayuda en cada uno de estos proyectos. Outsourcing y Hunting SAP, donde hemos logrado trabajar en distintos proyectos, incorporando a más de 60 consultores técnicos en los proyectos que hemos ejecutado. Y somos partner de importantes empresas, como ustedes pueden ver acá en la presentación. Por una parte, somos partner de WinChatl, que es lo que nos convoca hoy en día. Llevamos casi 2 años trabajando con ellos, ofreciendo una real solución en la gestión de datos maestros. Y por otro lado, nuestra otra representada es Qlik, uno de los mejores software BI que pueden encontrar hoy en el mercado. Contamos con presencia en Chile, en Perú, Ecuador, Costa Rica y una larga lista de clientes en cada uno de estos países, donde nuestro objetivo principal es ofrecer soluciones reales en la gestión de datos maestros y automatización de procesos. Dicho esto, haciendo esta pequeña introducción, le voy a dar la palabra a Mauricio Álvarez para que nos cuente un poquito, a grandes rasgos, lo que es Precisely en el mundo, y luego pasamos con Daniel Del Val, que es el especialista que nos va a hacer la demostración. Ya, buenos días. ¿Qué necesito, Rodrigo, que me dejes compartir? Sí. Ahí ya te di el permiso, Mauricio. No me llega. Ahí sí. Ahí está. Un segundo, entonces. Ustedes me van diciendo, a ver qué pasa aquí. Bueno, empezó. Denme un chance porque algo pasó. No me quiere dejar presentar. No me quiere dejar presentar, Rodrigo. Déjame ver. Sí, por lo que veo estás como presentador. Ya, déjame que ya creo que ya lo escribí. Pero pues ya te sabes el speech. Por eso espérate que creo que ya lo tengo. Ya estamos Si listos. puedes contarnos un poquito. Déjame ver si ya lo están viendo. ¿Ya lo ven? No, todavía no. Ahí va. Ahí sí. Ahora sí. Ya lo solucionamos. ¿Está en modo, en qué modo está? ¿Está en modo, está correcto? Ponle Dani, modo presentación, porque está minimizado. O está. ¿ya está?
Necesito que me dejes saber si ya está. No, no está como presentación. Está con la ficha como modo vista. Sí, eso estoy viendo aquí. Discúlpenme, señores, pero esta cosita técnica que me está matando. Y no cambia. Ya lo estoy cambiando acá. Bueno, me va a tocar hacerla así. Dale, se Porque, alcanza a bueno, ver, así que no hay problema. sí, hombre, qué lástima, pero esto no quiso. Bueno, bueno, entonces, contarles que mi nombre es Mauricio Álvarez. Yo soy el director para América Latina de lo que hoy se llama Precisely Wayne Shuttle. Ahora les cuento un poquito qué ha sido de nuestra suerte, qué ha pasado. Nosotros somos una compañía que ofrecemos soluciones para, a ver, un momento. Rodrigo, yo ya cambié el slide, cambió el slide porque me parece que no cambió el slide. No, no ha cambiado. No, algo está pasando, qué pena, pero algo está pasando. Ya cambió el slide, me parece. Sí, tienes otra vista, se alcanza a ver, pero se entiende. Y ahí lo sacaste. Listo. Bueno, Perfecto. entonces, somos una compañía, como les decía, y una disculpa, uh, que proveemos soluciones de automatización y son soluciones de automatización para SAP. Solo trabajamos para la automatización de SAP y la automatización de SAP a nivel del RP. En ese orden de ideas, algunos de ustedes ya conocen un poco nuestro portafolio. Lo primero es que contamos con Studio, que es la automatización per se de todo lo que son transacciones de diferente tipo en el RP. Pero por otro lado, hoy que nos vamos a concentrar en hablar en un producto que es un poco más elaborado, se llama Evolve, y básicamente Evolve eh, nos viene a traer una automatización a un nivel diferente, un poco más elaborado. Todo lo que son nuestras soluciones, decimos nosotros que creamos héroes. Y creamos héroes porque en esa medida las personas de tecnología realmente pueden llegar a generar un potencial muy grande dentro de la organización a través de la automatización. Cuando las compañías de ustedes hacen una inversión que no es menor en una solución de SAP, todos los ojos quedan volcados hacia la gente de tecnología, porque obviamente quien hizo la inversión o quien tomó la decisión, pues está muy pendiente de que tenga un retorno y sea un retorno rápido. En SAP los retornos no son tan rápidos, obviamente entenderán por los costos y por sí, por todas las tareas y todos los procesos que se requieren para poder llegar a ese punto. Pero decimos que creamos héroes porque de la mano de la automatización hacemos que eso sea muchísimo más rápido. Entonces, en sí, ¿qué se puede hacer con nuestras soluciones? Automatizar cualquier proceso de negocio, conexión directa a cualquier flujo o carga o descarga de información. Y por otro lado, entonces está el tema de creación de reportes. Eso tiene que ver mucho con el tema de estudio, pero como nos vamos a concentrar un poco más en el tema de Evolve. Entonces, en este slide hablamos un poco de lo que es simplificar y capturar datos, permitir actualizar masivamente información, facilitar extracción segura y eficiente de los mismos datos, y este específico es el que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es Evolve. Permite crear flujos colaborativos alrededor de SAP. Me está volviendo loco les cuento. Bueno, entonces, básicamente, ¿cómo funciona el tema de Evolve? Dentro de lo que nosotros tenemos que hacer día a día en SAP, existen muchísimos formularios y hay que estar constantemente llenando formularios para así generar las transacciones que queremos. Lo que hacemos con Evolve básicamente es que concatenamos, creamos algunos formularios específicos para resumir un poco el tema de los formularios y a través de un workflow que se diseña, vamos entonces a someter estos procesos
a un workflow. Este workflow lo podemos diseñar, lo podemos modificar. Los aprobadores reciben, por ejemplo, notificaciones al correo electrónico y de esta forma muchos de los procesos que tenemos dentro de SAP los vamos a someter a un workflow que nos va a permitir entonces, básicamente yo lo veo desde el punto de vista de calidad de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a crear un workflow que sea específico para creación de proveedores. Y las personas que están involucradas dentro del proceso de creación de proveedores saben bien qué tipo de información debería ir antes de ser creado ese proveedor. Entonces, diseñan el flujo de tal forma que cada una de las personas que interactúa dentro del proceso de creación de ese proveedor pueda entonces evidenciar en el proceso lo que realmente necesita cada uno para que ese registro, para que ese proveedor quede creado de la forma correcta. En eso nos va a ayudar entonces Evolve. Evolve nos va a ayudar a crear esos flujos colaborativos dependiendo de la necesidad para múltiples operaciones dentro del ERP. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es el pago a proveedores, que porque a través esto tiene la posibilidad de trabajar con web services, de poder crear un portal, por ejemplo, y que en ese portal las personas que necesitan ser pagadas o que necesitan que les paguen sus facturas puedan someter sus facturas al sistema. Entonces, poder entonces la persona a través de una intranet entrar, llenar un formulario y que ese formulario dispare un proceso de workflow dentro del RP para que esa factura sea paga. Entonces, en ese orden de ideas, esa factura deberá recorrer el flujo hasta llegar al día de pago dependiendo de los diferentes procesos o diferentes instancias que así se diseñen para el proceso como tal. Ahora, esto es un poco viendo a grosso modo lo que es en sí la solución de automatización como todo, o sea, en sí, en general lo que es la automatización. Del lado de la izquierda, donde encuentran Automate Studio, muchos de ustedes tal vez ya tienen ese producto, es el tema de lo que anteriormente llamábamos Studio, hoy cambió un poco, se llama Automate Studio, y entonces en sí la automatización per se como tal, los T-codes y todo lo que es automatización de las diferentes transacciones dentro del RP. Del lado de la derecha encontramos lo que es Evolve, que es lo que le estamos hablando. Es una solución que me permite crear flujos colaborativos alrededor de SAP. Esta solución de Evolve incluye también la automatización de estudio. Y en la mitad tenemos algo que se llama Automate Studio Manager. El Studio Manager es la misma funcionalidad del Automate Studio, la automatización per se, pero la diferencia entre Automate Studio y Studio Manager es que el Studio Manager me permite tener control de todas las estaciones de trabajo a través de una interconexión entre un servidor, bien sea, o entre una estación de trabajo y las demás estaciones de trabajo. Entonces, aquí incorporamos el concepto de gobierno. Puedo tener gobierno. En el otro lado, como bien ven ustedes, es standalone. Cada una de las estaciones tiene su propia automatización. Y como les digo, del lado de la derecha está entonces el tema de workflow, la capacidad de poder generar workflows alrededor de SAP para hacer tráfico o trámite de procesos que involucren colaboración, que involucren varias personas. Contarles un poco lo que son en sí los beneficios de nuestras soluciones. Uno de los beneficios que yo realmente siempre resalto es el tema de que son de muy fácil manejo, son supremamente amigables y esto nos permite que podamos liberar recursos de tecnología. Cuando algunas veces a nuestras compañías llega nueva tecnología, obviamente que las personas de tecnología tienen que estar encima de todo lo que son entrenamientos o aún así de maniobrar y manipular esas herramientas. Las herramientas de Precisely Wind Shuttle realmente son muy intuitivas y son muy fáciles. Y yo lo veo como un beneficio desde el punto de vista de una solución de software. Transformación financiera, obviamente, al tener automatización dentro de nuestro entorno de SAP, obviamente esto va a generar una transformación financiera. Transformación financiera en la medida en que
ya no tantas personas tienen que interactuar con el ERP. Estas personas pueden ser destinadas a hacer tareas que generen mucho más valor. Y por otro lado, los procesos en sí van a ser procesos muchísimo más cortos porque están asistidos por automatización. Entonces, obviamente eso va a redundar en reducción de costos. Por otro lado, y para mí el más importante, tanto la parte de automatización de estudio como el tema de Evol, lo que va a traer es gobierno de datos. Gobierno de datos hoy por hoy, que es supremamente importante, porque obviamente, bien sea a través de la automatización o bien sea a través del Evolve, generando unas reglas de negocio específicas, un gobierno específico de datos, pues va a redundar en una mejor calidad de datos. Y como compañía, una mejor calidad de datos, pues redunda en una valoración de compañía muchísimo mejor. Contarles un poco lo que pasó con nosotros en este último año. WinShuttle es una compañía que venía trabajando en el tema de la automatización de SAP desde el 2003. El año pasado llegó a nuestro mundo laboral Precisely. Precisely, que viene con esta imagen morada o púrpura, es una compañía de un tamaño muchísimo más grande que nosotros. Nosotros anteriormente éramos una compañía como de unos 500 empleados. Hoy en día, Precisely es una compañía de 5.000 empleados. Nos trajo muchísimas cosas, cosas positivas. Nos trajo, por ejemplo, un modelo para trabajar en software as a service o en suscripción, que es muchísimo más atractivo de lo que nosotros teníamos. Ellos vienen con una experiencia bastante amplia en el tema de suscripción. Y una de las cosas que yo tal vez resaltaría es que logramos mantener nuestra, yo diría nuestra identidad como producto. Han sido muy respetuosos en dejarnos trabajar. Esto creo que obedece a que somos un producto o una solución de software exitosa y ya saben que lo que funciona pues no se toca. Entonces, en ese orden de ideas, creo que ha sido muy beneficioso para nosotros el de poder trabajar con Precisely. Obviamente, nuestras posibilidades en materia de regiones, en materia de socios de negocios, en materia de base instalada, pues se han visto ampliados con la adquisición de Precisely. Hablando un poco de nuestras soluciones son soluciones certificadas ante SAP y ante Microsoft. Por obvias razones, pues a SAP, pues trabajamos solo para SAP, inclusive eso, trabajamos solo para SC. Nosotros no hacemos nada para Business One. Business One es una adquisición de SAP de un RP israelí que lo compraron hace algunos años, con lo cual nosotros solo interactuamos es con la solución de software que viene de Alemania, lo que anteriormente se llamaba, bueno, R3 y SC y hoy SAP HANA. Trabajamos con cualquier versión, inclusive las últimas versiones de SAP HANA. De hecho, esta certificación tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay un equipo dentro de la compañía que constantemente está en la certificación de la solución ante las últimas versiones que vamos teniendo. 99% de satisfacción al cliente, que a mí me parece que es algo de verdad loable. No es fácil, no todas las compañías hacen esto. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en SAP. SAP, lo máximo que llegué a ver fue 97%. Aquí hay un 99% de satisfacción de cliente. Esto, como les digo, es lo que vino a traer un poco el tema de Precisely. Hoy en día somos una compañía con aproximadamente 12.000 clientes. Eh, Estamos ya en 100 países. De hecho, antes de la adquisición, nosotros éramos una compañía de más o menos unos 3.500 clientes. Hoy en día, como les digo, eh, son aproximadamente unos 12.000 clientes. Aquí algunos de las compañías que venían trabajando con Precisely y por este lado contarles un poco de nuestras referencias o gente que utiliza nuestras soluciones. Aquí hay algo que me parece interesante. Si ven en el centro, en la parte superior, está SAP. SAP, hoy por hoy, tal vez no sabría decirles, porque yo ya llevo 5 años en la compañía y no es mi cliente SAP, pero aquí en Latinoamérica, pero tengo entendido que SAP sí ha sido, es o fue cliente de WinShuttle. Ellos en algunos centros de servicios compartidos, Shared Service Center, utilizaban tecnología de nosotros para hacer muchísimo el tema
el tema de servicios compartidos realmente es el usuario número uno de lo que es la automatización por los volúmenes de transacciones. Entonces, eso me parece interesante que la gente de SAP haya también visto en nuestra solución algo que realmente aportaba a la operación de ellos. Aquí un poco más de clientes. Algunos clientes han sido como heredados porque lo usan como subsidiaria en América Latina. Puede ser el caso de Mercedes-Benz, que lo usan en Alemania. Bayer también, que lo usan en los Estados Unidos. Pero hay compañías importantes como Coca-Cola, FEMSA y de todo tipo de rubro. Hospitality, hay retail, servicios financieros, laboratorios, farma. Hay cualquier clase de cliente. Yo creo que con esto, a grosso modo, explicar el tema de Revolve y realmente uno estas cosas las entiende un poco más con una demo, porque ustedes son personas que conocen de SAP y al conocer de SAP obviamente van a ver valor es en el tema de una demo. Entonces yo creo que los dejo con Daniel. Daniel, no sé, Rodrigo, si hay alguna pregunta o algo, o las preguntas las vamos a hacer al final. Al final, las preguntas. Vale, entonces yo paro aquí. Listo, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que ahí podrán ver la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Rodrigo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Del Val y yo trabajo directamente con Precisely, con Mauricio. Y digamos que mi rol es de ingeniero de soluciones o de preventas. Básicamente soy el especialista, como ya mencionó Rodrigo, en la herramienta desde el punto de vista técnico. Entonces, a mí lo que me gustaría mostrar es una demostración de esta plataforma de Evolve, aunque antes tengo un par de láminas para quizás poner un poco de contexto de lo que vamos a ver y después, pues ya después de la demo finalizaremos con preguntas, ¿no? Entonces, ya que están viendo la pantalla, pues vamos a proceder aquí. Listo. Bueno, Automate Evolve, como ya mencionó Mauricio, es una plataforma que permite automatizar procesos ya más robustos. En esa lámina que mostró Mauricio con esos 3 productos, estaríamos hablando del último, ¿no? El más evolucionado. De hecho, quizás de ahí viene el nombre de Evolve, pero decimos que tiene la combinación perfecta de capacidades para automatizar esos procesos intensivos de datos. ¿Qué capacidades son? Pues principalmente nos permite automatizar y nos permite diseñar workflows o flujos de trabajo de grado enterprise. Es decir, es una plataforma robusta de grado enterprise, es decir, pues para grandes empresas, tanto de automatización como de flujos de trabajo. Esos flujos de trabajo y esa automatización va mano a mano con la integración con SAP. Entonces, todos los procesos que se desarrollan con Evolve se pueden integrar con SAP. Y de hecho diría que es el foco principal de esa herramienta, es esa integración nativa profunda con SAP que llega a SAP de forma que otras herramientas quizás no llegan, de una forma tan profunda, tan estable y tan compleja. Todo esto se hace mediante un software que es, hablando en inglés un poco, no code o low code, es decir, sin necesidad de programar o programando muy poquito. La herramienta que yo voy a mostrar hoy y el ejemplo que voy a mostrar está desarrollado todo sin programación. Todo con Evolve se hace de una forma muy intuitiva, muy funcional, una experiencia de diseño pues muy gráfica. Y de hecho, pues para la mayoría de escenarios no hace falta programar. Eso sí, la herramienta deja abierta la puerta para poder complementar funcionalidades con programación, pero no es el enfoque principal de la herramienta. Y en la demo lo veremos, quedará un poco más claro esa parte, pero de entrada quédense con esto que la filosofía de Precisely, de esta plataforma sobre todo, es esa filosofía de no tener que programar. Y todo esto complementado con un data stewardship robusto. Es decir, podremos gestionar los datos, vigilarlos, ponerles políticas, todo con esa idea de que los datos y la gestión de datos también sea primordial en la plataforma. Bueno,
¿Qué tipo de procesos son los que más vemos que se automatizan con Evolve? Pues realmente cualquier proceso de SAP se puede utilizar con Evolve. Y de hecho tenemos muchísimos clientes que lo utilizan con módulos de todo tipo. Ahora, si yo tuviera que elegir donde más vemos que se utiliza Evolve, diríamos sobre todo en gestión de materiales y lanzamiento de productos, tanto para materiales como para artículos, ¿no? Dependiendo del SAP que tengan. Si tienen la vertical de retail, pues funciona exactamente igual, es igual de compatible. Mantenimiento de planta. Luego, datos maestros tanto de clientes como de proveedores, todo lo que es crear un cliente nuevo, crear un proveedor, mantenerlo, gestionarlo. Ese tipo de procesos son muy dados a ser automatizados con Evolve, ¿no? Y también todo lo que es contabilidad o finanzas en SAP. Entonces, como decía, cualquier proceso de SAP se puede automatizar con WinShuttle Evolve, pero sí es verdad quizás que vemos más foco en estos procesos, o al menos son los primeros procesos que nuestros clientes normalmente intentan abordar, ¿no? Todo lo que es materiales, datos maestros y finanzas también. De hecho, el ejemplo que yo les voy a mostrar a continuación va a ser un ejemplo de materiales, ¿no? Para que vayamos ya teniendo ese contexto. En cuanto a, o concretando un poco qué funcionalidades ofrece la herramienta, no voy a enumerarlas todas aquí, las podemos ver en pantalla, pero sí voy a resaltar quizás, por ejemplo, esa capacidad para que el usuario pueda trabajar directamente en un formulario o en Excel también. Pero la idea es que en esta plataforma Evolve, en la que los usuarios podrán colaborar en un flujo de trabajo, el formato que utilice cada usuario puede ser un formulario que se crea con Evolve y veremos por encima cómo se crea. También podría ser una plantilla de Excel. Dependerá del caso. Si es un alto volumen de datos, tendrá más sentido hacerlo en Excel. Si son menos datos o es un único dato que se tiene que tratar, pues el formulario web es el formato idóneo. Pero la idea es que cada usuario pueda colaborar con un formato, una interfaz que sea sencilla de utilizar y que sea simple, ¿no? De hecho, esos formularios inteligentes que podemos crear se pueden personalizar y basarlos en roles. Es decir, en el ejemplo que veremos a continuación, habrá distintas personas involucradas en un flujo de trabajo para crear un material, pero cada una de ellas va a tener un rol distinto y, por lo tanto, el formulario que verán y con el que van a interactuar será distinto también, para que no sea un solo formulario para todos los participantes, sino que podemos acomodar cada formulario a cada rol. Y de hecho, así una persona no puede pisar lo que ya hizo la primera persona, ¿no? Así que ese concepto también es importante. Se pueden encadenar dinámicamente procesos y esto nos referimos sobre todo a que, claro, por poner un ejemplo en SAP, normalmente para crear un material hay que pasar por varias transacciones. No es únicamente crear el material en la transacción específica, sino que posiblemente haya que extender ese material a otros centros. A lo mejor hay que crear la lista de precios, la lista de componentes. Pueden ser, de hecho suelen ser, más de una transacción que un usuario tiene que ir ejecutando. Con WinShuttle o con Precisely Evolve, y ahí disculpen, como mencionaba Mauricio, lo que antes era WinShuttle, pues ahora pasa a ser Precisely, por eso me escucharán decir ambos términos, ambas palabras, pero viene a ser lo mismo, ¿no? En cualquier caso, la herramienta permite ese encadenamiento para que podamos encadenar un proceso de varias transacciones y para el usuario final es, digamos, transparente. El usuario está ejecutando un solo proceso, aunque luego por detrás eso esté manejando varias transacciones de SAP. La plataforma nos ofrece informes o reportes de procesos para que podamos ver en cualquier momento pues, todos los procesos que lanzamos con Evolve, en qué estado están, qué usuario tiene pendiente realizar ese proceso, cuándo se inició. Todo ese tipo de reportes y de dashboards están en la herramienta. Se pueden personalizar todavía más, también es verdad, pero de entrada ya ofrece una especie de cuadro de mandos con esos reportes para poder tener la trazabilidad de cualquier proceso. Y esa trazabilidad también incluye un rastro para auditoría, para poder ver exactamente, echar la vista atrás y decir
pues no sé, se crearon tantos materiales en estos meses y fueron estas personas y pasó por este flujo de aprobación. O sea, podemos ver todo ese rastro. Y luego estas dos burbujas o estos dos círculos que estoy señalando también son muy importantes para mí, que es tanto el intercambio automatizado de datos con SAP, porque yo creo que ahí está la auténtica fuerza de esta herramienta, o una de ellas, desde luego, es que cada proceso que creamos con Evolve está integrado con SAP. Entonces, el ejemplo que yo voy a mostrar es una creación de material. Es decir, varias personas van a interactuar con ese proceso, van a aportar datos, habrá una aprobación, pero ese material termina creándose en SAP gracias a esas funciones o esas conexiones que tiene la plataforma con SAP, lo que mencioné antes, ¿verdad? Esa conexión nativa o profunda con SAP. Entonces, cualquier proceso de Evolve se puede interactuar con SAP. Y también esos datos podemos validarlos en SAP en tiempo real. Es decir, la persona que está proponiendo crear un material y que conoce pues, el texto del material, o sea, el nombre, y algunos datos, algunos pocos datos más, los pesos y el grupo de materiales, puede validar eso contra SAP para asegurarse de que está creándolo bien, o por lo menos que está iniciando el proceso de forma correcta. Así que eso también lo veremos en la demostración y de hecho será una parte protagonista de la presentación. Y finalmente también cualquier proceso de Evolve, cualquier usuario de Evolve se puede gestionar de forma granular. Yo puedo decir, estos son los usuarios permitidos para crear materiales, pero estos otros solo pueden crear materiales de cierto tipo. Y acorde con eso, ofrecer roles, políticas, solo se pueden crear estos datos pues, a ciertas horas para no cargar, para no hacer demasiado cargar el sistema. Todo ese tipo de políticas se puede hacer también. Bien, dicho todo eso, pasemos ya a ver la demostración, que sería esta en concreta. Ya la adelanté, es una alta de materiales, una creación de materiales, donde tendremos varios participantes, en concreto 4 personas. Una persona solicita la creación de un material con muy pocos datos. Después, una persona de contabilidad y otra de planta o de mantenimiento de planta, pues complementan con otros datos. Y finalmente hay una última persona, una última figura, que es el aprobador, que es quien, aparte de aprobar, puede crearlo en SAP. Ese será el ejemplo que veremos. Y en este ejemplo veremos que la interfaz para cada uno de esos participantes será basada en formularios y que gracias a esos formularios podremos crear directamente en SAP ese material. Material o materiales. De hecho, en este ejemplo vamos a ver cómo sería para más de un material. Bien, dicho eso, ahora sí, cierro el PowerPoint, por fin, y entramos a la plataforma en sí, que sería esta. Aquí ya estamos viendo la plataforma Evolve. Estamos viendo Evolve y, de hecho, yo creo que voy a ampliar un poquito para que se vea un poquito mejor. Por lo menos ahora. Listo. Evolve es una plataforma basada en web, aquí lo podemos ver, y de hecho lo que estamos viendo es ese cuadro de mandos que yo mencioné antes, cuadro de mandos diría yo, o un cockpit, básicamente una primera vista de, por ejemplo, los procesos que yo tengo ejecutándose. Aquí puedo ver que he ejecutado 5 procesos en los últimos 90 días, todavía tengo 1 ejecutándose, 4 ya se completaron, los que lancé en los últimos meses. Entonces me ofrece una primera vista de lo que yo como usuario estoy haciendo. Dependiendo del rol que yo tenga, podré ver mis procesos o podré ver los procesos de toda la empresa o de cierto grupo de usuarios o solamente los usuarios de este departamento, ¿vale? Porque Evolve lo podemos segregar en función de, bueno, en función de aplicaciones. Ese, digamos, es el concepto que maneja Evolve. Yo puedo crear distintas aplicaciones dependiendo del área funcional, por ejemplo, o departamento, ubicación, no importa. Eso ya es a elección de cada cliente. Pero, por ejemplo, aquí tendría una aplicación, una app de finanzas y otra de recursos humanos y otra de datos maestros.
Entonces yo estoy ubicado ahora mismo en la aplicación de datos maestros y por eso yo puedo ver los procesos que he lanzado de datos maestros y las tareas que yo tengo pendientes de datos maestros. Si entrara a finanzas, vería mis tareas pendientes de finanzas. Si tuviera acceso a otra aplicación, pues vería otras tareas. Pero es posible que solo tenga acceso a esas dos aplicaciones, datos maestros, finanzas. En cualquier caso, yo estoy en datos maestros y, como digo, desde aquí yo puedo visualizar mis procesos y también puedo lanzar un proceso nuevo, que de hecho es lo que voy a hacer. Me voy aquí a plantillas y en mi biblioteca de procesos, aquí tengo muchos porque tengo, bueno, es un ambiente de demostración, hay mucho aquí. Lo habitual sería tener mucho menos, pero elegiría el de creación de materiales. Y cuando yo selecciono ese proceso, ya me está abriendo un formulario. Eso sería desde el punto de vista del usuario que ejecuta el proceso. Como decía antes, el ejemplo va a ser 4 personas interactuando cada uno con su formulario, pero después eso genera algo en SAP. Todo diseñado con un flujo de trabajo. Y antes de comenzar a ejecutarlo, sí me gustaría mostrar un poco cómo está creado por detrás. Y para eso me voy a esta otra pestaña donde podemos ver el flujo en sí. Aquí podemos comprobar un poco lo que mencionaba, porque tenemos varios carriles, cada uno representa a un departamento o una persona, en este ejemplo, un rol, donde, por ejemplo, esta primera persona inicia la solicitud de creación del material y después va a una persona de contabilidad, que tendrá una tarea, y una persona de planta, que también tendrá una tarea, pero dependiendo de la planta que se elija en el formulario. En cualquier caso son 3 personas. Yo inicio, se lo paso a la persona de planta y en paralelo también a contabilidad y cada una de esas personas tendrán que también realizar su tarea, complementar con datos. Y una vez terminados los dos procesos, o las dos tareas más bien, llegaría a una última persona, que en este ejemplo es el equipo de datos maestros, quien revisa todo, lo aprueba y lo puede contabilizar en SAP. Entonces, ese sería un poco el ejemplo que veremos. ¿Bien? Entonces, volviendo al formulario. Aquí ya estamos. Estaríamos haciendo ese primer paso, esa primera tarea en el proceso y de entrada solo vemos unos poquitos campos. Me está diciendo el usuario, la fecha de hoy, etcétera. Pero tengo 2 campos. Uno de ellos es un desplegable donde puedo elegir crear un formulario, el material, perdón, de forma nueva o a partir de uno existente. Y para este ejemplo yo voy a ejecutarlo creando un material a partir de uno que ya exista y en cuanto selecciono la planta, el centro, me abren más campos. Porque esos formularios los podemos llenar de reglas. Y aquí también el enfoque es sobre todo que mediante esas reglas, mediante esas validaciones, podamos asegurar que el usuario ingresa los datos correctamente. Entonces, como los formularios están conectados con SAP, como los formularios nos permiten crear reglas y validaciones, pues hay mucho énfasis en usar esas funciones para asegurar la calidad de los datos. Y de hecho, en este ejemplo, yo voy a llenar datos, pero hasta que no esté todo correcto, yo no podré avanzar. Así al menos hemos creado este escenario. De hecho, es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que cada persona que intervenga en el proceso llene sus datos y le estemos obligando a validarlos contra las reglas del formulario y también contra las reglas del SAP. Y esto no lo hemos mencionado, pero claro, yo voy a poder validar contra SAP, pero también contra cualquier regla del formulario. A lo mejor en SAP hay validaciones que no tenemos, pero nos gustaría agregar. Se podrían crear en el formulario. Aquí ya de entrada, por ejemplo, vemos que tengo algunos campos con asterisco y eso es porque son campos obligatorios, ¿vale? El formulario me obliga a llenar esos campos. En cualquier caso, hemos elegido crear material a partir de uno existente. Hemos elegido la planta y eso me abre estos campos porque lo que me permite el formulario es lanzar una consulta contra SAP para buscar el material que yo quiero usar como ejemplo para crear los materiales nuevos. Así que elijo un intervalo de materiales
le pongo una descripción con asterisco, porque quiero ver todos los materiales en este rango, en este intervalo, que contengan esta palabra. Y cuando le doy aquí al botón para ejecutar, se está conectando en tiempo real a SAP para traerme al formulario todos los materiales que coincidan con esos términos. Ahí están, y me trajo 2 materiales. Perfecto. Y si yo elijo el primero, por ejemplo, lo que va a hacer es traerme todos los datos de ese material. Ahora sí. Y ahora yo puedo terminar o ir complementando más información. Por ejemplo, aquí puedo ver que me pide un tipo de material. Lo selecciono. De hecho, es un desplegable. Entonces, los formularios, aparte de las validaciones, las reglas, las podemos llenar también de desplegables, que también vienen o son muy útiles para ayudar al usuario final. Los desplegables podemos alimentarlos de una lista en la aplicación, o bueno, listados. Pueden alimentarse de SQL Server, por ejemplo, o sea, una base de datos de SQL, directamente de SAP. Es decir, aquí estamos viendo 5 materiales. En este caso también están metidos a mano en la propia aplicación. Si son pocos valores y no van a cambiar, pues en la propia aplicación yo puedo definir que este campo desplegable tenga esos 5 valores. Pero a lo mejor tengo otro que está yendo a una lista que tengo por detrás que se está alimentando cada día con lo que viene de SAP. Entonces hay varias formas de manejar estos desplegables. En cualquier caso, yo lleno la información, las unidades de medida y ya está. Eso sería para crear un material. Si quisiera crear más, también lo puedo hacer. Mencioné antes que hay 2 formatos. Yo puedo hacerlo todo en un formulario web como este, puedo hacerlo en Excel y entonces lo que navega por el flujo de trabajo es el archivo Excel, pero también puedo tener un escenario un poquito híbrido. Y de hecho es lo que voy a mostrar aquí, donde voy a seleccionar un Excel que tiene más materiales. Este es, perfecto. Lo cargo y me ha cargado esos 5 materiales aquí al formulario. Entonces, aquí ya estaríamos creando pues más de un material. Listo. Cuando yo hice eso, ya me está señalando dónde tengo los errores. Los errores de acuerdo con las reglas del formulario. Por ejemplo, la división de esa columna tenía un valor inválido, incorrecto, así que selecciono. Aquí también. Aquí tengo un campo vacío que debería llenar. Puedo ver los errores directamente en cada campo donde está el error o también en esta ventanita ya resumidos con el listado de todos los errores del proceso. En cualquier caso, lleno la información, perfecto. Y claro, yo aquí podría intentar continuar con el proceso. Pero ¿qué ocurre? Me está diciendo, por favor, valide todas las filas antes de continuar, porque todavía no he validado contra SAP, que sería con este botón. Así que esto no es obligatorio, pero sí es, no sé si sería una mejor práctica o una recomendación, pero sí es algo que vemos muy habitualmente, ¿no? Cada usuario está obligado a validar contra SAP su información antes de poder seguir, para que a la segunda persona no le llegue un formulario lleno de errores y el proceso esté a su vez con errores. Así que yo voy a validar contra SAP con este botón. En tiempo real va a ir a SAP, va a subir los datos, va a simular la creación de los materiales y si está todo correcto me devuelve mensaje de éxito. Y ahora que tengo mensaje de éxito en todas las filas, ahora sí podría continuar con el proceso. Bien, en el proceso se pueden dejar comentarios que van a ir viendo las distintas personas, ¿no? Por ejemplo, yo podría dejar aquí el mensaje de, por favor, revisar estos materiales y aprobar. Ese mensaje lo verán las siguientes personas en el proceso. Y aquí me toca elegir la persona que va a continuar el proceso. Y eso se puede hacer de varias formas. Aquí, por ejemplo, tengo un equipo de usuarios y yo elijo cuál de esas personas, puede ser una, pueden ser varias, pueden retomar el proceso, pueden hacer la siguiente tarea.
Esa es la forma quizás más sencilla. Puede ir directamente a una persona fija, puede ir a una persona dependiendo de una matriz de aprobación o también, como no, de valores en el formulario. Entonces se puede hacer de varias formas eso. Esta es una de ellas solamente. Selecciono el aprobador y ahora sí voy a continuar. Hemos completado ahí la primera tarea. Me he demorado mucho en esta primera tarea, pero la hemos completado. Si vamos al diagrama otra vez, habríamos completado esta primera tarea de aquí y ahora se abren dos tareas, una para contabilidad y otra para planta, después que haya validado para qué planta, si es la planta 1000 o la planta 3000. Estas dos personas, ¿cómo saben ahora que tienen una tarea pendiente? Lo pueden ver de varias formas. Y aquí quizás voy a volver a reducir el tamaño. Ahí mejor. Porque lo pueden ver en su página inicial. Aquí ya pueden ver que hay dos tareas creadas. Pueden entrar al detalle de cada tarea en este apartado de aquí, donde pueden ver cómo se llama esa tarea, cuál es el consecutivo que se le ha asignado a ese proceso, la fecha límite, que es personalizable, como no. Cada proceso podremos definir, y cada tarea dentro del proceso, cuál es la duración, ¿no? Tiene que estar terminado en 2 días o en 5 horas. Todo eso se puede cambiar. En este caso me dice que la fecha límite es esta de aquí y yo podría desde aquí entrar a la tarea para completarla. Y la otra forma, como no, por supuesto, es mediante notificación de email. Entonces, si yo entro a mi correo, ahí estoy abriendo este correo que me dice, se le ha asignado la tarea, por favor revísela y complétela. Este es el consecutivo, el nombre de la tarea, la fecha límite. Y desde aquí mismo yo podría también entrar a esa tarea. Como adjunto en el propio email, me puede llegar una imagen del proceso hasta ese momento, donde yo puedo revisar de qué tarea se trata o de qué material se trata. También se puede hacer. Pero en este caso yo voy a abrir la tarea directamente desde el portal. Entremos a la de contabilidad y aquí lo que veremos es otra visión distinta. Es el mismo material, pero es otro formulario donde estoy viendo solamente algunos datos. Puedo ver la descripción, el tipo de material, pero no puedo cambiarlos. Son los datos que llenó la primera persona. Y en cambio estoy viendo otros datos que antes no estaban, que es, por ejemplo, el precio, la clase de valoración, etc. Así que yo puedo entrar aquí y modificar y revisar lo que tenga que revisar y tocarlo, porque yo soy la persona de contabilidad. No estoy viendo los datos de planta, por ejemplo. Estoy viendo únicamente los datos de mi área, junto con algunos que son de solo lectura, que también son interesantes, ¿no? Que me pueden servir. Pero aquí está un poco también la clave de esta solución, que yo le puedo ofrecer una visión personalizada a cada persona en el proceso. Bien, este usuario también debe validar, así que validamos. Me devuelve todo éxito, perfecto. Si bajo hacia abajo, puedo ver los comentarios de la primera persona, ahí están, y completaría. Ya habríamos terminado dos tareas. Nos quedaría la tarea de la persona de planta, de planificación. Entramos ahí y es otra visión, una tercera visión distinta a las anteriores. La descripción, el tipo de material, el sector están ahí, pero no puedo cambiarlos. Y en cambio hay datos que todavía no habíamos visto. Grupo de compras, el controlador, el tiempo de entrega, etcétera. Datos que son justamente de mi responsabilidad. Y aquí lo mismo. Yo podría corregir los datos, revisarlos, cambiarlos si tengo que hacerlo. Y también estoy obligado a validarlos contra SAP antes de poder continuar. Ahí está, perfecto. Y ahora que está validado, podemos pasar al último paso, ahora sí, donde el equipo de datos maestros, una vez recopilada toda la información, una vez que tanto el originador
como contabilidad, como planta, han ingresado sus datos. Entraría yo como datos maestros, entro a la tarea y ahora sí podría revisar toda la información de una sola vista. Y de hecho aquí vemos todos los datos en gris, no puedo cambiar nada, pero puedo revisarlo. Y tengo por fin la posibilidad de crearlo en SAP. Se me habilita este botón para crearlo directamente en SAP y donde antes habíamos validado contra SAP, ahora sí vamos a crearlo en SAP. Le damos al botón y ahí en tiempo real me está creando esos materiales en SAP. Perfecto, los ha creado y lo sé porque me ha devuelto el mensaje creado en SAP. El mensaje con el número de material creado. Para comprobarlo, entremos a SAP. Aquí está. Entremos a la MM03. Mi SAP está en inglés únicamente, por eso tanto SAP evidentemente está en inglés, pero también los mensajes. Por eso a lo mejor este mensaje que ven que dice material creado está en inglés. Si entran en español o en otro idioma, pues ahí verán el mensaje en español. Se ha creado el material, número, tal. En mi caso está en inglés, por eso incluso cuando entramos a SAP, pues tendremos que mirar los datos, los campos, en idioma inglés. Pero ahí están, me ha creado el material. La descripción del material es la que tengo en el formulario, aquí está. Estoy mirando al primero de todos. Ajá. Y si entramos a ver el peso neto y el peso bruto, estas columnas de aquí, pues ahí tengo peso neto 90, peso bruto 100, está en libras, pero en cualquier caso está creado. Y si voy a las otras vistas, ahí también está la información. Grupo de compras 100, perfecto. En cualquier caso, quería también entrar al material porque, y esto es importante, lo hemos mencionado antes, toda la trazabilidad la tenemos ahí, no se pierde nunca. Todo lo que hagamos con con Evolve, con la plataforma Evolve, queda registrado en SAP con el usuario de la persona que lo lanzó. En este caso, este es mi usuario SAP y me está diciendo que el material se creó esta fecha, esta es la hora del servidor con este usuario. Y entonces a efectos de auditoría, de trazabilidad, está todo ahí, no se está perdiendo nada. Eso sería en este ejemplo donde la última persona es quien le da el botón para crearlo en SAP. Dependiendo del proceso, se podría configurar de forma de que la última persona quizás es un gerente, es un manager que no debe entrar a SAP o no entra a SAP, pues en ese caso esa persona podría aprobar y el proceso se pondría en una fila para después ejecutarse posteriormente. Y en ese caso quedaría con un usuario que se haya designado, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos siempre queda con un usuario SAP para poder trazar y saber este material que tengo en SAP, cómo entró, quién lo creó. Y para ver todo el rastro de esa creación, quién lo aprobó, cuántas personas tocaron el proceso, pues ya podríamos entrar a los reportes de la plataforma. Entonces, todo lo que se va creando lo podemos ver aquí en procesos. Aquí estaría viendo los procesos que yo tengo ejecutándose. Podría entrar, por ejemplo, y cancelarlos o podría entrar al detalle para ver ese proceso, cómo va, qué le falta. Y los que están completados los vería aquí en documentos, donde veríamos, aquí está, justamente ese proceso que hemos creado ahora. Podemos ver el consecutivo que se le asignó, el estado. Ahora sí, no quería entrar. El estado, quién lo creó, cuántos materiales me ha creado, qué materiales me ha creado, el código SAP de los materiales. Entonces, estos reportes ofrecen sobre todo los, digamos, metadatos del proceso, quién lo inició, cuándo, pero también cualquier dato del proceso, del mismo proceso que consideremos importante. Pues, por ejemplo, el número SAP que me ha creado, el centro, ¿vale?
Y si yo quiero entrar al detalle para ver, bueno, aquí veo los datos resumidos, pero quiero ver todo el historial, podemos entrar y visualizar todo el proceso desde el inicio. Aquí podría ver que lo inició Daniel en esta hora, esta fecha, con estos comentarios y que esa tarea está completada y que después la aprobó también esa persona, etc. Entonces, toda la trazabilidad del rastro del proceso quedaría aquí. Bueno, quedarían muchas cosas por explicar aquí en Evolve. Tiene muchas funciones, muchas cosas por ver, pero bueno, no es el objetivo de la sesión de hoy. Entonces, de entrada, quizás resumir eso, ¿no? Lo que hemos visto. Hemos visto la plataforma Evolve que nos permite, primero, diseñar flujos de trabajo y formularios, que esa parte quizás no la hemos visto, pero ahí lo que hay que entender es que tanto para crear el formulario como para crear el flujo de trabajo no hace falta programar. De hecho, si vamos a entrar aquí a verlo muy rápidamente, si yo quisiera, por ejemplo, crear el flujo, si yo quisiera, por ejemplo, modificar este, es muy sencillo. El diseño es muy intuitivo, es muy similar a otras herramientas más básicas de flujos de trabajo, donde tengo una lista de elementos, una tarea, una aprobación, y simplemente me la traigo aquí y la voy uniendo. Así de sencillo, no tiene más complicación. Después, cada carril pues, está ligado a una persona, pero la forma básica de ir creando el flujo es así de sencillo. Y los formularios que también se crean en la plataforma, también es muy sencillo. Tengo una lista de elementos a la derecha y si quiero agregarle un campo de texto, un desplegable, un botón, una imagen, pues simplemente elijo el elemento y me la traigo aquí al formulario. Y así se va confeccionando esa solución. Después, la conexión con SAP, ¿cómo es? La conexión con SAP se crea con la otra herramienta nuestra, que no hemos visto hoy, pero es, digamos, la más básica, que es justamente la que permite esa conexión con SAP. Permite que yo pueda decirle, entra a la MM01 para crear materiales y los datos para crear esos materiales vas a encontrarlos en estos campos del formulario. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle técnico de cómo es, pero básicamente es lo que permite que los formularios estén conectados con SAP. Entonces, ahora sí, volviendo al resumen, hemos visto la plataforma, cómo se diseñan los flujos, los formularios, y en la ejecución hemos visto 4 personas, ¿no? Y sobre todo el punto importante es que cada persona tiene su propia visión del proceso. Si queremos restringirle o segregar funciones y decir, el originador solo debería tener estos 4 campos y después la segunda persona tendrá muchos más campos por llenar, se puede hacer. Y finalmente hemos creado el dato en SAP. ¿Vale? Así que bueno, sería un ejemplo muy representativo de Evolve. Al principio yo mencioné que cualquier proceso de SAP se puede acomodar a esta plataforma, y es verdad, pero materiales quizás es uno de los más comunes, más usados. Bueno, dicho eso, ahora sí, tengo 2 láminas más que me gustaría mostrar con algo que no hemos visto hoy, que no ha dado tiempo, pero que está incluyéndose en las últimas versiones de Evolve, y es la capacidad para crear portales. Si bien lo que hemos visto está encaminado sobre todo para, digamos, uso interno, o sea, dentro de nuestra organización hay que crear un material con datos que poseemos internamente, es el escenario idóneo, pero también se abre la puerta ahora a crear portales, donde yo puedo darle control, o bueno, acceso a terceras personas, a personas de fuera, para que también puedan controlar, o controlar quizás no, de hecho controlar no, pero aportar datos a un proceso. Y aquí el caso de uso típico quizás sería el de un portal de proveedores, donde una persona externa de la empresa, mediante esos formularios que hemos visto, puede pues agregar, no sé, una orden de compra, un pedido, una factura, o actualizar sus propios datos en su portal de proveedores, ¿no? Entonces sería como abrir esos formularios de forma controlada, por supuesto, y con seguridad, afuera, para que alguien de fuera pueda interactuar con un flujo de trabajo que termine
pues navegando dentro de nuestra organización y a lo mejor creando un dato en SAP o modificando un dato en SAP. Así que eso por un lado. Y por otro lado también en las últimas versiones se abre un poco la puerta a interactuar los formularios con estas APIs que hemos desarrollado. O más bien hemos desarrollado las primeras dos. Esta que dice SAP Data API, que es la que permite que esa conexión sea directa con SAP, pero con APIs. Y hoy no hemos visto cómo es la conexión. Lo mencioné muy por encima, pero la conexión hoy en día normalmente se hace con grabaciones, ¿no? Para llegar a esa conexión con SAP, ese pasito que interactúa o que integra el formulario con SAP, realmente lo que hay de base ahí es una grabación en SAP. Yo grabo en SAP lo que quiero hacer y la plataforma me permite colocarlo en un script o un bot, bueno, un objeto que es lo que conecta con SAP. Bueno, en la última versión podemos convertir esos en APIs para que se pueda ejecutar directamente de forma rápida o incluso desde terceras herramientas, ¿vale? Entonces, ese punto también es importante. Otra API para poder controlar procesos desde terceras herramientas también. A lo mejor tengo un proceso que pasa por otras plataformas fuera de SAP, fuera de WinShuttle Evolve, pero queremos que en algún punto se lance un proceso de Evolve, un flujo de trabajo, o se modifique o se interactúe. Para eso serviría esta otra API. Y finalmente también lo que yo mostré está muy enfocado a SAP y de hecho fue el enfoque principal de esta plataforma cuando surgió hace muchos años, pero también se está permitiendo ahora, se está habilitando esa interacción con otras APIs de terceros para poder, por ejemplo, conectar un flujo con SAP, pero también con Salesforce o con otra herramienta o con otra plataforma. Entonces, los formularios también pasan a soportar ahora APIs de todo tipo, ¿no? Así que, bueno, quería cerrar con estas dos láminas porque son cosas que no hemos visto en la demostración, pero que sí vamos a empezar a ver mucho más a partir de ahora, ¿no? Porque son cosas nuevas que vienen con las nuevas versiones de esta plataforma, que es Evolve, que es la que hemos visto hoy. Y bueno, dicho eso, ahora sí voy a terminar mi parte y voy a volver a pasar el testigo a Rodrigo por si tienen preguntas o para que podamos responder cualquier duda que hayan tenido. Así que ahí, Perfecto, Rodrigo, muchas gracias, te paso. Daniel. Muchas gracias, súper clara la presentación. Por el minuto no tenemos preguntas, aparentemente está todo súper claro. Y quería aprovechar la instancia para darte las gracias por la presentación, darles las gracias a Mauricio y también agradecer a todas las personas que asistieron a este webinar. Comentarles que me voy a comunicar con cada uno de ustedes durante el día, durante la semana, para invitarlos también en caso de que les quede una duda que no alcancen a resolver el día de hoy, podamos reunirnos en un tiempito de 15 a 20 minutos junto a Daniel y ver caso a caso las dudas que ustedes puedan tener para resolverlas y quizá ver algún proceso que ustedes quisieran llevar a cabo con Evolve o con WinShuttle Studio y lo podemos resolver en esa misma reunión o en reuniones futuras. Así que, bueno, no hay preguntas todavía, aparentemente está todo muy claro. Entonces, dicho eso, quisiera agradecerles nuevamente la asistencia, el tiempo que nos dieron de hacer esta presentación y nada, súper dispuestos a ayudarles con lo que y, y creo que eso es todo por mi parte. No sé si Andreas, Cristian, Mauricio quisieran comentar algo. No, yo por mi parte estoy bien, gracias.
Todo bien, también agradecer obviamente la convocatoria, la presentación y desde luego dejar los invitados obviamente a que nos contacten. Nosotros felices nos podemos apoyar y hacer demos personalizados. Buenísimo. Entonces, siendo ya las 40, creo que nos ajustamos súper bien al tiempo que habíamos predispuesto. Les quiero agradecer una vez más y desearles un feliz día, una feliz semana y una próxima feliz Navidad y fin de año. De todas maneras, yo me sigo comunicando con cada uno para, para ir viendo cómo podemos abarcar los proyectos que puedan tener a futuro y ayudarles con eso. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.